Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Tú eres digno de ser adorado. Y nosotros que venimos con esta sed de adorarte, de bendecirte, Señor, que sea satisfecha en este momento y que a través de tu palabra podamos adorarte. Al oír tu palabra, al darle supremacía a tu palabra, como decíamos la semana pasada, Señor, y ahora que vamos a ver la supremacía de Jesús en la salvación, que nosotros valoremos el regalo precioso de ser un hijo tuyo y también de pertenecer a tu iglesia. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, Dios les bendiga. Y hoy vamos a tener la supremacía de Cristo en la salvación. Este es el tercer mensaje que nosotros traemos del capítulo 1 del libro de los Hebreos. Y me gustaría que por favor vayan conmigo ahí, pero a pesar de esto, para poder complementar lo que serían los elementos claves de nuestra salvación, tendríamos que ver no solamente a Hebreos capítulo 1, sino que también tendríamos que ver un poco de Hebreos capítulo 2. Entonces, por eso dice nuestra promoción que vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2 de los Hebreos. Y si nosotros quisiéramos resumir lo que vamos a hablar hoy, ¿por qué Cristo Jesús tiene supremacía en la salvación? Bueno, el versículo 10 del capítulo 2 dice lo siguiente: Él es el autor de la salvación. Si vamos directamente a la Biblia, 2:10 dice de la siguiente manera: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Por eso es que Él tiene supremacía en la salvación. También en la tesis de la supremacía de Cristo, que está en el capítulo 1, y verán que este sermón va a ser un ping-pong del capítulo 1 al capítulo 2. En el capítulo 1, la tesis, o sea, la palabra clave que está en el versículo 1, 2, 3 y 4, o en los versículos 1, 2 y 3 y 4, nosotros vamos a enfocarnos en la parte que habla de la salvación, que viene siendo el versículo número 3. Y el versículo número 3 dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, o en las alturas. Y aquí viene la pregunta: ¿quién llevó a cabo la purificación de nuestros pecados? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 nos van a hablar claramente sobre el autor de la salvación. Aunque nosotros en Hebreos vamos a ver esto y ya lo hemos visto haciendo los resúmenes de todo el libro, pero básicamente ahora nosotros vamos a ver en 2 capítulos, haciendo una comparación entre ellos, el autor de nuestra salvación. ¿Por qué vamos a hacer una comparación entre el capítulo 1 y el capítulo 2? Bueno, porque en ambos capítulos Dios preparó al autor, que creo que es Pablo, de la carta a los Hebreos. Bueno, lo preparó ¿para qué? Para decirnos que en el capítulo 1 está la naturaleza divina de Jesús descrita, y en el capítulo 2 nosotros vamos a tener la naturaleza humana de Cristo derramada, declarada y glorificada ahí también
en ese capítulo. Entonces, la idea es hacer una comparación de ambas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que el autor de nuestra salvación tiene una naturaleza doble, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en el capítulo 1, básicamente, si usted quiere entender rápidamente estas dos cosas, en el capítulo 1 usted va a ver descrita la naturaleza divina. Y en el capítulo 2 usted va a ver descrita la naturaleza humana. Y hay ejercicios rápidos que nosotros podemos hacer para ver esto. Por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 1 dice que Jesús, que el Señor, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y esa es la clave en el capítulo 1, ver a Jesús como el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios es mucho mejor que los ángeles. Sin embargo, cuando nosotros comparamos en el capítulo 2, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el versículo 7 dice, lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Y lo grande es que no es una equivocación. ¿Por qué? Porque se repite en el versículo 9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es superior o es inferior? Pues son ambas cosas. Pues son ambas cosas. Entonces nosotros estamos frente al autor de nuestra salvación, frente al que llevó a cabo nuestra purificación con una doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y por eso es que en el capítulo 1 nosotros vamos a ver cómo Jesús es superior, como Hijo de Dios, superior a los ángeles. Entonces, en su encarnación, en el capítulo 2, aquí dice claramente de que Él es inferior. Entonces, no sé si usted sabe lo que es un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn es donde en un círculo usted pone la descripción de qué es una cosa, en otro círculo pone la descripción de lo que es otra cosa, pero usted solapa ambos círculos y hace como una, no sé, una forma como guineo, y esa forma ahí dentro lo que tiene es las características de una y de la otra cuando son comunes y se solapan. Entonces, el sermón del día de hoy, lo que se va a tratar es, la masa del sermón, lo que se va a tratar es de el aporte que hace la naturaleza divina a la naturaleza humana de Jesús y el aporte que hace la naturaleza humana a la naturaleza divina. Lo vamos a ver, a tratar de verlo la mayoría de versos en el capítulo 1, capítulo 2, si no nos vamos a auxiliar de otros versos, principalmente para verlo con claridad. ¿Cuáles son los aportes de la naturaleza divina a la naturaleza humana? Hoy estamos hablando de la supremacía de un hombre, de Jesús. Entonces, eso quiere decir que la naturaleza divina aporta supremacía a la naturaleza humana. O sea, nosotros podemos exaltar, alabar, bendecir, asombrarnos de Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, su naturaleza, entonces viene a darle, a aportarle a ese hombre que anduvo hace 2000 años aquí en la tierra, vino a aportarle esa supremacía. De tal modo que nosotros vemos cómo Él es el parteagua de la historia, pero también debe de ser el parteagua de nuestras vidas. Y antes y después de usted conocer a Cristo, debe de haber un cambio en sus vidas. Y si así no ha sido, miren, ustedes no han conocido al Cristo de la Biblia. Así es que les invitamos hoy a que conozcan a ese Señor y a ese Salvador.
Entonces le aporta esa supremacía. También, como número 2, la naturaleza divina le aporta a la naturaleza humana el ser adorado, el que Jesús pueda ser adorado. O sea, no se puede adorar a un hombre, no se puede adorar una imagen, no se puede adorar nada de esto, ¿verdad? Pero sí, nosotros sabemos que la naturaleza divina le aporta a la naturaleza humana, que esa naturaleza humana que nosotros conocimos, que vino hace 2000 años, que murió en la cruz y resucitó, entonces sea digno de ser adorado. Vamos a ver el capítulo 1, el versículo 6. Dice, de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Por eso es que nosotros oímos a través de los testigos de Mateo, de Lucas, nosotros oímos que cuando Jesús nace, viene el glorificar del Señor. Y es donde los ángeles aparecen en los cielos, llenan los cielos y dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y los ángeles adorando al niño Jesús que había nacido. Y si, como dice la canción, y si toda la creación le adora, ¿por qué nosotros no le adoramos también a Él? Nosotros debemos de adorarle, así es que está bien que toda la creación adore a Jesús, incluyéndonos a nosotros en este día. Como número 3, y no sé si voy muy rápido, me hacen así cualquier cosa, yo voy a entender. Como número 3, la naturaleza divina aporta a la naturaleza humana del Señor un reinado eterno, Y no sé si usted sabe, porque o vino aquella vez que nosotros estábamos hablando de la supremacía de Cristo, diciendo que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, y esa es su grandeza. ¿Por qué? Porque el Padre mismo le ha elegido, el Padre mismo hizo todas las cosas para que sean el trono o el estrado de sus pies, o sea que el mundo entero o el universo entero viene siendo el reinado que el Padre le heredó al Hijo. Eso lo vimos anteriormente. Así es que lo del reinado ya estamos un poco seguros. Y en el versículo 3 dice que el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero no solamente el Hijo como Hijo de Dios y como esa naturaleza divina, sino también, igual dice de Jesús en su naturaleza humana, en el capítulo 2 y en el verso 9, que Jesús fue coronado de gloria y de honor. Y déjeme decirle que no se está equivocando, porque lo repite 2 veces también. Lo repite 2 veces, dice que Él fue coronado de gloria y de honor. Dice, vemos aquel, y esta es una lectura que hicimos al principio. Dice, vemos aquel, el versículo 9, capítulo 2, dice, vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado en gloria y honor. ¿Se acuerdan que la semana pasada también decíamos que estábamos hablando del Rey de Reyes y de su palabra? No la semana pasada, sino cuando me tocó a mí predicar. Bueno, la idea es que tanto Jesús, el Hijo de Dios, es Rey, pero también su palabra es poderosa, es de Rey, y hay que también hacerla y tomarla en cuenta y hacerle caso, ¿verdad? Bueno, entonces ahora nosotros vemos que ese reinado es un reinado eterno y es el reinado eterno prometido a David.
Ese reinado eterno que se le prometió a David, mira, tu descendencia no tendrá fin, habrá un trono, alguien de tus familiares siempre sentado en un trono por siempre y para siempre. Bueno, ese por siempre y para siempre es Jesús. Ahora, ¿cómo? Si Jesús hace 2000 años, ¿cómo Él es rey desde antes de Él nacer, de la encarnación? Ese es el aporte de la naturaleza divina. Porque la naturaleza divina es eterna. Dios es eterno desde antes, desde el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí estaba Jesús siendo la palabra, creando también todas las cosas. ¿Por qué es importante esta segunda parte? Hablamos de su reinado que es eterno. Y tratamos de dividirlo en dos. Tratamos de hablar del reinado y ahora hablar de su eternidad. Bueno, tal vez para nosotros sea complicado entenderlo o verlo desde primera, pero para Pablo no era difícil, porque en el capítulo 3 de Romanos, él está diciendo, el hombre necesita ser justificado para ser perdonado de todos sus pecados. ¿Y cómo fueron justificadas las personas en el pasado de la muerte de Jesús? ¿Y cómo serán justificadas las personas del futuro después de la muerte de Jesús? ¿Cómo yo, 2000 años después, si entrego mi vida al Señor hoy, soy justificado por la sangre de Cristo, si Él en la cruz del Calvario no llevó mis pecados y mi redención fue efectuada hace 2000 años? Ese es el aporte de la naturaleza divina a la naturaleza humana, un aporte de eternidad. El Señor sabe, si tú hoy necesitas salvación, Él lo sabía ya hace 2000 años que tú hoy necesitas salvación. Y Él murió por tus pecados. Entonces tú accedes a eso creyendo en Él, ¿verdad? Y entonces se da la justificación, se da hoy, pero la muerte de Jesús fue efectiva hace 2000 años allá en la cruz del Calvario por tus pecados hoy. Porque el Señor en su naturaleza divina no mide tiempo. Él existe igualmente en todos los tiempos. Por eso Él es eterno. Eso es un gran aporte a la naturaleza humana del Señor. O sea que el sacrificio del Señor Jesús, según dice Piper, interpretando el capítulo 3 de Romanos, la naturaleza divina de Jesús y la muerte efectuada como naturaleza humana de Jesús hace 2000 años, salvó a Abraham también 2000 o 3000 o 4000 años atrás de Cristo. O sea que no solamente Jesús nos justifica a nosotros ahora, en el futuro, después de Él haber muerto, sino que también Él justificó todo el linaje del pueblo de Israel antes de su sacrificio. Y eso se veía porque ellos mataban corderitos. Ellos sabían que la salvación no podía venir por ellos mismos. Ellos tenían fe puesta en un sacrificio, la fe puesta en algo fuera de lo que eran ellos. ¿Qué dice Juan cuando ve a Jesús? Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para mí, cuando se habla de justificación, para mí se habla como de algo demasiado importante. Porque esa es la doctrina número 1 que nosotros damos cuando las personas vienen a la iglesia. Y hablar de justificación
no sé, como que siempre me gusta que las cosas queden bellas y claras, de que si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús podemos ser salvados, podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y por eso voy a ir a Romanos. Romanos 3, 22, por ejemplo, dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos. Y aquí los predicadores siempre les gustan decir qué significa todos. Todos significa todos. Entonces, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y ahí vemos que no solamente los pecados posteriores serán perdonados, sino que también los pecados anteriores fueron perdonados, anteriores a la llegada de Cristo Jesús, también fueron perdonados en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces la naturaleza divina aporta eternidad a la naturaleza humana y exponencia el sacrificio de Cristo al pasado, al presente y al futuro, perdonando todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Número 4. ¿Qué aporta más la naturaleza divina de Jesús a la naturaleza humana? La santidad de Jesús. La santidad de Jesús. Y voy a coger prestado un versículo todavía más claro que está en Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Dios guardó a Cristo de pecar. Entonces, Él es el santo, así podemos decirle, el santo de Israel. Él es el santo, pero no solamente Él es el santo, sino que Él es el que santifica. Y ahora sí, podemos ver en su naturaleza humana, en el capítulo 2, versículo 11, que dice que Él es el que santifica. Y así lo declara para favor nuestro. No solamente Él es santo, Él es el que santifica. Y ahí mismo, en ese texto, dice que nosotros los que creemos en Él, nos declara como santificados. Nos hace ser hermanos de Cristo. Y si somos hermanos en Cristo, ¿qué somos nosotros? Entonces somos coherederos de las bendiciones del Señor a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Romanos 8, 17, dice, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos decir que nosotros somos hijos de Dios con H minúscula, o sea, pertenecemos a la familia de Dios. Nosotros podemos decir que somos adoptados a la familia de Dios
y tenemos esa esperanza de vida eterna. El 18, en otra versión dice, voy a seguir leyéndola en esta misma versión, Romanos 8, 17 dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y ahí ya saben que toda promesa tiene una premisa. Y ahí está, si también padecemos con Él, entonces seremos glorificados con Él. Y el versículo 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria que ha de venir. ¿Y qué dice la canción? Vivir es Cristo. Nuestro vivir es Cristo. Ahora bien, hasta ahora es muy extraordinario ver que la naturaleza divina aporta a la naturaleza humana. Pero podría ser que la naturaleza humana de Jesús aporte a la naturaleza divina algo. Es una pregunta espectacular que deberíamos de verla directamente en su palabra, ¿verdad? Porque saber esto nos va a llevar a valorar a Jesús. Nos va a llevar a ponerlo en el lugar de supremacía que Él merece estar. Así es que vamos a ver esto. Hay tres formas, o voy a poner, no sé, sí, tres solamente. Tres cosas que son aportes de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Número uno, la capacidad de experimentar sufrimiento y muerte. La capacidad de experimentar sufrimiento y muerte. O sea, Dios no ha experimentado hasta ese momento sufrimiento. Dios no había experimentado hasta la cruz muerte. Ese sentir de que esa naturaleza que está pegada a Él muera. ¿Y cómo se siente eso? Dios nunca lo iba a sentir si no tuviera esa doble naturaleza en Cristo Jesús. Entonces, esa capacidad de experimentar lo que nosotros como hombres sufrimos y experimentamos y esa paga del pecado, Él entonces la llevó, la experimentó. Y en el capítulo 2, versículo 9, vuelvo al mismo lugar. Tal vez es el texto más importante. Dice que Él fue coronado de gloria y honor, ahí me quedé. Y dice que a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces ese es un aporte. Y cualquiera dice, bueno, no son muy buenos los aportes de la naturaleza humana, ¿verdad? Número 2, otro aporte es la capacidad por experiencia de saber y sentir lo que nosotros estamos experimentando. Un día vamos en oración con una tristeza profunda al Señor y el Señor puede compadecerse de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestra enfermedad, de nuestra situación. ¿Por qué? Porque Él es experimentado en dolores y en quebrantos. Y por experiencia, la naturaleza divina ha conocido por tener adosada la naturaleza humana de Jesús. ¿Qué es eso? Lo que nosotros estamos pasando. Y ya saben que por eso es que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de nuestras flaquezas, de nuestras necesidades,
y todo eso. ¿Por qué? Porque Él vino a vivir nuestra vida y sufrir nuestra muerte. Y con ese acto, Él nos salva. Él nos salva. Y número 3, la capacidad de ser nuestro sacrificio sustitutivo. Ese es un aporte de la naturaleza humana de Jesús. Él vino en carne y sangre, dice el capítulo 2. Él vino igual que nosotros, como hombre. Esa es su misión. Él se convirtió en hombre para salvarnos. Él se hizo hombre. Y eso es algo espectacular, que cuando lo descubrí, yo, experimenté que Dios es supremo. O sea, experimenté la supremacía de Jesús ahí inmediatamente, porque convertirse en hombre para salvar a muchos, eso es un reto. Pablo asumió ese reto. ¿Y qué él dijo? Yo me voy a hacer judío para los judíos. Pero es un jueguito de apariencias. Yo me voy a convertir ahora, me voy a poner un talí, un turbante, una cosa, voy a ir a una sinagoga, etcétera, etcétera. No es un juego de roles, es algo más. Es negarte a lo que tú eres, a lo que a mí me gusta, a ser el centro de todas las cosas y ponerme ahí a favor de otros para ganarlos para Cristo. Me voy a hacer gentil para el gentil. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué usted ha dejado para hacerse puntacanero, pero con el objetivo, ya algunos ya están facturando? No. ¿Cuántos de ustedes han pensado convertirse en puntacanero para salvar y llevar a Cristo a otras personas aquí en este lugar? Eso tal vez sea un tema para otro sermón, pero vamos adelante. Con estas 3 cosas nosotros podemos decirles que la naturaleza humana aportó a la naturaleza divina varias cosas, y la que se nos puede quedar grabado más importante es que Él era el sacrificio perfecto. Ese cordero que se buscaba de cierto año, que se buscaba sin mancha, sin defecto, para ser sacrificado a favor del perdón de todo el pueblo, bueno, eso Él es para nosotros. Y los objetivos de la encarnación están ahí, más adelante. Vamos a ver por lo menos 3 objetivos en el capítulo 2, que esto será como un repaso, porque estas son las cosas que vimos con Carlos la semana pasada en ese sermón glorioso, que si usted no lo ha visto, está en las redes ya y puede verlos también. Así es que el objetivo número 1 está en el versículo 10 del capítulo 2. Si usted quiere, vaya conmigo a ese versículo 10. El objetivo de esa encarnación es llevar muchos hijos a la gloria. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor
de la salvación de ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo número 1 que nos presenta el capítulo 2 de la encarnación? Llevar a muchos a la gloria. Se convirtió en hombre con ese objetivo. Pero a nosotros, y vuelvo y les recuerdo, lo que vamos a dejar para otro sermón, pero a nosotros también nos ha traído de las tinieblas a la luz para que nosotros hoy en día iluminemos, llevemos esa luz también a otras personas. El objetivo número 2 es libertarnos del pecado por el temor a la muerte. Eso es aterrante. Y muy bien que lo describió Carlos la semana pasada, así es que puede buscarlo también, el detalle de todo esto en el sermón. Pero déjenme decirles que en el versículo 15 dice que con su muerte, y esta es otra versión, dice con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. ¿Se imagina pasarte la vida entera con miedo a la muerte? Eso no es vida. Pero sin embargo es lo que nos toca porque la paga del pecado es muerte. Entonces tú tienes que resolver eso. ¿Y cómo el cristiano resuelve eso? Bueno, a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él es primicia de los que durmieron y si tú crees en Él, tú también serás resucitado. Además, si tú crees en Él, también tienes vida eterna. Juan Carlos lo leía al principio. El Señor mandó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué vino a hacer Él? Y volvemos y recordamos a los que no sabían o los que no escucharon el contexto cultural de esta enseñanza del día de hoy, que estas personas estaban pasando por el tiempo en que el imperio romano, si sabía que tú eras cristiano, entonces te empalaban y te quemaban. O te echaban a las fieras en los circos romanos. O simplemente te metían a la cárcel y te quitaban todas tus posesiones. ¿Por qué? Porque al rey de ese tiempo, al César, Nerón, no se le podía decir que él fue que quemó a Roma, sino que los cristianos fueron los que quemaron a Roma. Tal vez lo quemaron, pero con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en los corazones de cada persona. Y eso los hizo, en vez de ser personas odiosas como eran las personas en ese tiempo, los hizo ser personas que ardían en amor, en fe, en gracia, en pureza. Y esa era la vida de los creyentes de ese tiempo. Pero sin embargo, muchos se pasaban la vida con temor a la muerte. Y por eso muchos de ellos desertaron a la fe. Y eso de desertar a la fe no es de creyentes, porque dice el mismo Hebreos que el Señor Jesús vino y fue fiel hasta la muerte. Y Él espera de sus discípulos lo mismo, una fidelidad hasta la muerte. Bueno, el objetivo número 3 que vemos ahí en el versículo 17 es que el sacrificio de Jesús nos cubre de la ira de Dios. Nos cubre de la ira de Dios. Si nosotros somos pecadores, el Señor es justo y Él sabe que lo que nos toca es la muerte. Y alguien tiene que pagar. En su justicia, en la justicia divina de Dios, en su ira, alguien tiene que pagar por esos pecados. Y ahí viene la famosa frase, o pagas tú, o paga Cristo. Entonces, para el creyente, Cristo pagó por la ira
de Dios a favor nuestro. Y eso se llama, en ese tiempo, en esos términos, se llama propiciación, que es cubrirnos de la ira de Dios. Y eso hace Jesús con su muerte y su resurrección, cubrirnos a nosotros de la ira de Dios. Y sí, hay un último objetivo. El objetivo número 4 es que Él vivió nuestra vida para socorrernos cuando el diablo nos quiera tentar. Y tenemos que tener esa confianza. En el versículo 18 dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es que nosotros podemos tener una plena confianza en el Señor, de que Él murió en la cruz del Calvario, de que Él vivió nuestra vida, que Él vivió la muerte que nos toca morir a nosotros para darnos vida, para librarnos entonces también en los momentos de la tentación y mantenernos a nosotros fieles. Y vuelvo y repito, eso va a ayudar mucho a los que eran tentados a dejar a Cristo Jesús y a buscar otros lugares por ahí de placer, de beneficio, de mentiras, de desprecio al mismo Señor, de la fe, otros caminos para salvación. Bueno, déjenme decirle que no hay otro camino. No hay otro lugar. Solamente uno. Y Él está dispuesto a que cuando nosotros nos veamos tentados a separarnos del Señor, Él está dispuesto a socorrernos y a mantenernos en Él. O sea que la perseverancia del creyente es mejor no ponerla en nuestros esfuerzos, sino ponerla en el poder de la sangre de Cristo Jesús derramada en el Calvario. Amén. Algunas aplicaciones para el día de hoy, y la voy a coger del sermón de Carlos realmente, porque nos estamos solapando en este momento. Nosotros tenemos que acudir a Él. Nosotros tenemos que acudir a Él urgentemente. Urgentemente. O sea, usted no entendió los beneficios que hay de Cristo Jesús, de Jesús como Hijo de Dios, de Jesús como hombre, su muerte, su resurrección, la salvación. O sea, si usted entendió los beneficios que hay en Él, acuda a Él. O sea, no se quede ahí estático. Ay, qué sermón, cuántos puntos. Entendí la mitad, no entendí la mitad. No se quede ahí con lo que usted entendió. Acuda al Señor. Amén. Acuda al Señor. Ríndase a Él. Vuelva a Él. Salga de ese lugar donde usted está siendo tentado y donde el diablo se lo está comiendo con yuca. Salga de ese lugar. Salga de ese lugar. O sea, esto es energía para que usted se mueva. Estos son datos, estos son cosas reales, bíblicas, historias, buenas noticias para que usted salga corriendo hacia el Señor, hacia el lugar correcto. Otra aplicación podría ser, ponga a Jesús como ejemplo. ¿Se acuerdan que para nosotros el centro de todo esto es puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe? Hoy estamos entendiendo por qué Él es el autor de nuestra salvación. Hoy estamos entendiendo más claro por qué Él es el autor de nuestra salvación. Entonces, lo que nos dice esta conclusión ahora es que nosotros nos enfoquemos en crecer en Cristo Jesús. Nos enfoquemos en agarrarnos de Él y no agarrarnos del bolsillo. Que nos agarremos de Jesús y no agarrarnos de nuestros negocios. Agarrarnos de Jesús y no agarrarnos de la falda de mi mamá. Agarrarnos de Jesús. No sé dónde tú estás agarrado. Yo voy a ser sincero, cuando yo vine aquí,
que yo vine en una olla, en un carro que se estaba desbaratando por los hoyos de la otra banda. Yo lo he comentado mucho. Cada vez que llegaba aquí, el aro me lo tenían que quitar y como que arreglarlo. Esos fueron otros tiempos. Hoy nada más tenemos que pagar un peaje y ya, y tenemos una carretera hermosa. Pero lo que llegamos antes, y que llegamos como los españoles, perdón, españoles, como llegaron los españoles aquella vez a la conquista, espejito por oro, cuando llegamos con esa sed de riquezas a este lugar. Bueno, déjenme decirles, yo me enfoqué realmente mucho en el trabajo. Pero el Señor tenía sus planes. Así como cuando yo estaba enfocado en mí mismo y Él me salvó y me puso mi mirada en Él. También cuando vinimos aquí, o sea, yo vine enfocado ahí, trabajo. Y ahora puso mi mirada en Él, de nuevo, en su servicio. Y yo sé lo que es venir para acá a trabajar. Gracias al Señor que ustedes vinieron en otra época, la mayoría, y otros también han alcanzado un puesto aquí de mucha importancia, y déjenme decirles que yo estoy feliz por eso. Yo no estoy guapo, y principalmente cuando hay diezmos y ofrendas. O sea, yo no estoy en contra de eso. Lo que yo digo es, si usted se enfoca superiormente en el trabajo, usted está perdiendo el enfoque de enfocarse, y disculpen el trabalengua, de enfocarse en Cristo Jesús y ver el propósito real para el cual Cristo los trajo a este lugar. No te desenfoques, mi hermano. No te desenfoques, mi hermana. Pon tu mirada en el Señor. Si nosotros morimos con Él, dice Pablo a Timoteo, es una canción que se cantaba en ese tiempo. Oye, qué rara. Dice, si nosotros morimos con Él, también viviremos con Él. Si nosotros sufrimos con Él, entonces reinaremos con Él. Si nosotros le negamos, Él también nos negará. Ahora, si nosotros fuéramos infieles, porque estamos pasando por algún tipo de prueba, por algún tipo de situación, ¿saben qué dice ahí? No dice, Él se mantiene infiel. ¿Dice eso? Dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acude a Él. Corre a Él. No hay trabas. Mi hermano, si tú estás como yo ahí al principio, y déjame decirte que el cuento sigue, porque después, 2 años después de venir aquí, de tener ese cocote con la riqueza y eso, se va todo a pique por la caída de los bancos de ese tiempo, 2008 al 2010. Bueno, pues déjeme decirle que yo perdí el trabajo. Yo perdí el trabajo y tuve que empezar de nuevo con otras cosas, con otras perspectivas. Y déjenme decirles que eso me enseñó a que no podemos poner nuestra esperanza, ni nuestra mirada, ni nada en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada al trono celestial, que como dice Hebreos, que nuestra fe esté anclada en los cielos. El Señor está en su trono. ¿Y saben qué? A los que permanezcan fiel hasta el final, ¿saben lo que va a pasar? ¿Qué van a hacer? Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en ese mismo lugar, en el trono,
en el trono donde Él está sentado, ahí vengan, yo le daré que se sienten conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con el Padre en su trono, así mismo estaremos nosotros con Él. ¿Te vas a perder de eso? ¿Te vas a perder de eso? Si no te quieres perder de eso, Él está aquí a la puerta y llama. Le decían estos días a uno de los chicos, dándole esperanza y motivación espiritual, le decía, mira, no es que tú has perdido la salvación, es que tú has perdido el enfoque. Tú no has perdido la salvación, tú has perdido el enfoque. Y a los desenfocados, como esta iglesia, Él le dice, mira, me dejaste afuera. Me dejaste afuera. Yo que debo de ser el centro de tu vida, porque me lo he ganado con mi doble naturaleza, como Dios y por morir en la cruz por tus pecados. Me lo he ganado, ser el centro, el rey, el Señor, el director de tu vida. Entonces, ¿tú sabes lo que has hecho? Me has dejado fuera. Y por eso es que yo estoy ahora afuera, en la puerta, porque el que está en la puerta es porque está afuera, ¿verdad? En la puerta y está tocando. ¿Cómo Él toca? Con cada una de estas palabras suyas, diciéndote, acude a Él, ven a Él. No te quedes ahí, no te mueras en tu aflicción, no te desvíes, no niegues al Señor, etcétera, etcétera. Y te está diciendo, ven, ven, ven a Él. Entonces dice que si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces Él entrará y cenará contigo. O sea, Él va a compartir el pan contigo. Un momento exclusivo, un momento íntimo, un momento especial, un momento espiritual, un momento profundo juntos entre tú y tu Creador, entre el perdido y el Salvador, entre el santo y el santificado. Y ese momento puede ser hoy. ¿Cuántos quisieran dar una respuesta positiva a este sermón? Yo quiero que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar esta canción, El Glorioso Cristo. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios, te doy loor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y mi Salvador. Bello es el campo y aún más los bosques. En la estación primaveral, déjame decirte, Cristo es más bello que estas cosas. Cristo es más puro que estas cosas. Que el alma triste gozo le da. Bella es la luna, el sol es bello, las estrellas son sin igual. Pero el Cristo que nosotros adoramos brilla más que todo el reino celestial. Bellas son las flores, bello es el hombre, bello en su lozana juventud, pero más belleza tiene Jesús, porque la belleza del hombre pronto perecerá. De la tierra y del cielo, toda la hermosura muestra Cristo Jesús como Señor y como Redentor. Nadie merece cual Jesús nuestra alabanza y nuestro amor. Porque tú te lo mereces, porque tú eres supremo en todo y también en nuestra salvación. Te adoramos, Señor, y entregamos nuestros corazones a ti. Amén.